Son muchos los corruptos que han terminado en la cárcel en América Latina, pero los avances contra la corrupción de los últimos años podrían estar en peligro. En esta edición de Efecto Naim, exploramos las fuerzas que amenazan a la lucha anticorrupción de la región. Además, hablamos con un reconocido experto que dice haber encontrado el secreto para triunfar en los deportes, en los negocios y hasta como padres. Y le contamos por qué el Departamento de Energía de Estados Unidos terminó en nuestra sección de Genialidades Memorables. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hace 5 años comenzó lo que se ha dado a llamar la Operación Lava Jato. Esta es una enorme investigación de corrupción en Brasil que terminó incriminando a presidentes, senadores y influyentes empresarios de toda la región. Así, en los últimos tiempos en América Latina ha habido cierto progreso, sorprendente, inesperado, pero ha existido un progreso en contra de la corrupción. Así vimos como de Guatemala, Colombia, Perú, individuos que parecían intocables han sido enjuiciados y apresados por escandalosos crímenes de corrupción. Y los jueces y fiscales que le hicieron frente a los poderosos corruptos se han ganado la admiración y el aplauso de una gran mayoría de la población de América Latina. Pero esta importante lucha que está ocurriendo en toda la región también tiene sus críticos. Muchos denuncian que la guerra contra los corruptos se ha corrompido. Varios de los cazacorruptos se han visto involucrados en escándalos o en situaciones de dudosa moralidad. Las autoridades en países como Guatemala han saboteado los logros y limitado las investigaciones. Todo esto ha llevado a muchas personas a preguntarse si esta ardua pelea contra la corrupción podría estar en riesgo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué se debe hacer para corregir esos aspectos negativos que han aparecido, esas limitaciones a la lucha contra la corrupción? ¿Y qué debe pasar para que el movimiento anticorrupción de América Latina siga dando sus frutos? En colaboración con nuestros amigos y colegas de la revista America's Quarterly, exploramos el actual estado de una de las batallas más importantes que se libra en la región, la lucha contra la corrupción. ¿Qué está pasando? Miren. En 2017, el juez federal Sergio Moro, encargado de la investigación Lava Jato en Brasil, sentenció a prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero. Quiero probar mi inocencia. El juez Moro mintió en la sentencia de aquel proceso. Quizás Lula sea el más conocido, pero Moro estuvo involucrado en las condenas por corrupción de más de 100 funcionarios y empresarios poderosos. Algunos incluso llegaron a llamarlo Super Moro. Con el ascenso de Jair Bolsonaro al poder a finales de 2018, Moro fue nombrado ministro de Justicia de Brasil. Pero algunos vieron este nombramiento como prueba de que detrás de la operación Lava Jato se escondían intereses políticos. Y es que la sentencia de Moro imposibilitó que Lula se postulara como el candidato de izquierda para la presidencia de Brasil. Y así, el candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, tuvo el camino más libre para alcanzar la victoria electoral. Pero ahí no acabó el asunto. En junio de 2019, una investigación del portal de noticias The Intercept publicó unos mensajes filtrados entre Moro y otros agentes judiciales que despertaron dudas sobre la imparcialidad y los intereses del entonces juez y actual ministro de Justicia. Algunos expertos indican que las repercusiones de estas comunicaciones, que han sido calificadas desde poco éticas hasta ilegales, podrían incluso llegar a anular la sentencia de Lula. Este tipo de irregularidades en la justicia han llevado a analistas como Brian Winter a asegurar que el movimiento anticorrupción de la región está en peligro. Hay una gran posibilidad de que todos los arrestos y los juicios de los últimos años realmente no tengan consecuencias duraderas y que 10 años en el futuro podríamos mirar este momento como algo pasajero que no resultó en una mejora en la corrupción. Y Brasil no es un caso aislado. El deseo por encarcelar a los poderosos, cueste lo que cueste, ha llevado a que autoridades violenten procesos legales y éticos.
Hay quienes argumentan que se ha abusado de las detenciones previas al juicio en casos de corrupción, sobre todo en Perú, donde el expresidente Alan García se suicidó mientras las autoridades adelantaban un operativo para detenerlo. Pero los traspiés o el abuso de poder de los jueces y procuradores no son las únicas amenazas a la lucha contra la corrupción. En enero de 2019, el presidente Jimmy Morales expulsó de Guatemala a la Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida como la CICIG. Este organismo estaba investigando al propio Morales y a su familia por corrupción. Hablamos al respecto con la ex magistrada guatemalteca Claudia Escobar. Y esto es un ataque directo al Estado de Derecho. Entonces, en Guatemala vemos que realmente hay un complot, digámoslo así, contra la lucha contra la corrupción, que ha sido lamentablemente respaldada por sectores poderosos que también estaban siendo investigados por hechos de corrupción. Por otro lado, muchos latinoamericanos están interpretando los crecientes escándalos de corrupción como una señal de que la democracia no está funcionando. Pero Winter asegura que esta es la conclusión equivocada. Son países que no tienen una experiencia muy larga con la democracia y creen que es la culpa del sistema. Y nuevamente, si alguien no es capaz de convencerlos de lo contrario, me parece que la democracia corre el riesgo de ceder espacio para un modelo más autoritario. A pesar de estos obstáculos, la corrupción continúa siendo el problema más urgente para los colombianos y el segundo más urgente para los brasileños, peruanos, bolivianos y mexicanos, según el informe más reciente de la encuestadora Latinobarómetro. Creo que los países que tienen mayores índices de corrupción tienen que hacer reformas importantes en el sistema de justicia para garantizar la independencia de los jueces. De nada sirven todas las investigaciones si nos encontramos con sistemas de justicia que están cooptados por intereses particulares dentro del país. De no tomar las medidas necesarias, América Latina podría terminar repitiendo la historia de Italia en los años 90. En el país europeo, el movimiento anticorrupción Manos Limpias llevó al arresto de cientos de políticos. Pero una década más tarde, estudios concluyeron que la corrupción italiana más bien había aumentado. Sería una pérdida que todos los avances logrados en América Latina hasta el momento hayan sido en vano. Lo sabemos, la corrupción es una plaga que causa miseria y sufrimiento, desigualdad y subdesarrollo. Conocemos bien sus consecuencias, no dejamos de denunciarlas. Pero ahora ya basta de la denuncia y hay que ir a la acción. Es prioritario hacer lo necesario para evitar que la corrupción también corrompa a quienes luchan contra ella. Al regresar a la pausa, cambio de tema. Voy a hablar con un reconocido experto que dice haber encontrado el secreto para triunfar en los deportes, en los negocios, en el arte o hasta para ser mejor padre. No se vayan, va a ver de qué se trata. A los 2 años, el gran jugador de golf de Estados Unidos, Tiger Woods, ya había ganado su primer torneo de golf. Repito, a los 2 años. Desde muy temprana edad, Woods se entregó a este deporte, llegando a entrenar hasta 13 horas todos los días. Y hoy es considerado uno de los mejores golfistas de la historia. Historias como la de Tiger Woods se han convertido en una referencia de cómo la dedicación y la práctica constante son los factores críticos del éxito. Y es que incluso hay estudios que aseguran que si una persona practica una determinada actividad por 20 horas a la semana durante 10 años, es casi seguro que termine dominando esa actividad, siendo uno de los mejores. Pero mi invitado de hoy sostiene que eso de especializarse desde pequeño en alguna materia rara vez resulta en el éxito. Él no está de acuerdo. Su nombre es David Epstein y es un prestigioso autor estadounidense experto en el comportamiento humano. Él acaba de publicar un libro titulado Gamma: ¿Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? En este libro asegura que las personas más exitosas en el mundo, desde los deportistas profesionales hasta los ganadores del premio Nobel, no son necesariamente aquellos que se han preparado desde que eran muy pequeños. Más bien, afirma que tienden a encontrar el camino al éxito más tarde en la vida y que tienen intereses muy diversos, muy variados. Hoy lo tengo en el estudio para conversar con él acerca de lo que él llama los generalistas y por qué son ellos los que verdaderamente triunfan. Vean esta conversación con David Epstein. Tiger Woods,
Pablo Picasso, Mozart, todos ellos se dedicaron intensamente a profundizar sus conocimientos, sus prácticas, sus disciplinas. Eran unos especialistas y tuvieron éxito gracias a eso. Usted argumenta que no es necesario, que ese no es el enfoque. Bueno, hay 3 historias diferentes aquí, pero hablemos de Tiger Woods y Mozart. Tiger Woods ha dicho que su padre no le preguntó ni una sola vez si quería jugar a golf, sino que fue Tiger mismo quien le insistía sin parar, y su padre respondió facilitando oportunidades. Lo mismo pasó con Mozart. De modo que aunque se piense que fueron los padres quienes los crearon, eso no es del todo cierto. De hecho, la mejor manera de dar con estos casos de personas excepcionales es exponiendo al individuo a una variedad de experiencias y actividades, ver qué llama su atención y permitirle explorar esa actividad sin mucha estructura antes de que se dedique a ella de manera más rigurosa. Denos un ejemplo de cómo la gente que no se especializa llega a tener tanto éxito. Uno de los artistas de los que hablo en el libro fue comerciante de arte, maestro, vendedor de libros, pastor, catequista y terminó fracasando en todo. Cuando estaba por cumplir 30 años no tenía propiedades ni logros y decidió comprarse un libro para aprender a dibujar. Luego comenzó a experimentar hasta llegar a un estilo que nadie había visto antes. Ese artista era Vincent Van Gogh. Y sin él no hay Picasso, pues fue Van Gogh quien tendió el puente entre el realismo y el arte moderno. Y lo hizo a través de una serie de experimentos sin mucha estructura que dieron fruto en los últimos 2 años de su vida. La profesora Amy Chua, que estuvo aquí en el programa, escribió un libro famosísimo, un bestseller, donde argumenta que los padres tienen que ser muy intervencionistas, muy exigentes en la formación de sus hijos. En 2011 publiqué una memoria sobre mi experiencia criando a mis 2 hijas de manera muy estricta. Tenía estándares académicos muy altos. Quise que aprendieran a tocar violín y piano porque eran los instrumentos más difíciles. Limitaba el número de pijamadas o tardes de juegos. ¿Qué le respondería a usted a la profesora Amy Chua y a otros críticos que piensan como ella? En la primera página de su libro, Amy Chua provee lo que llama los secretos para criar niños estereotípicamente exitosos. Y uno de esos secretos es que debe tocar piano o violín. Ella, por ejemplo, decidió que una de sus hijas debía tocar el violín y se encargaba de que practicara 4, 5, 6 horas diarias. Lo que la gente no recuerda es que más tarde en el libro ella cuenta que su hija le dice: «Tú escogiste este instrumento, no yo, me rindo». Y uno de los estudios de los que hablo en el libro analiza la experiencia de 1.200 músicos y encuentra que la razón principal por la que músicos jóvenes abandonan un instrumento es porque dicen estar aprendiendo a tocar un instrumento que no escogieron. De modo que la historia de Amy Chua y su hija concuerda con los resultados de esta investigación. Ella no pudo prevenir que su hija abandonara el violín. Estamos en un tiempo de populismo y los populistas no les gustan los datos, no les gusta la ciencia, no les gusta la evidencia y no les gustan los expertos. ¿Por qué le limitan sus capacidades de acción y la posibilidad de hacer lo que quieran? ¿Usted no cree que usted está contribuyendo a ese desprecio, a ese desdén por los expertos? Maybe, but I very much disagree with the idea that we don't need experts. Tal vez, pero no estoy de acuerdo con la idea de que no necesitamos a los expertos. El eminente físico, Freeman Dyson, ha argumentado que para que haya un sistema saludable hacen falta pájaros y sapos. Los sapos están en el lodo mirando los pequeños detalles, mientras que los pájaros están arriba, con una visión más amplia. No ven los detalles, pero pueden integrar el trabajo de los expertos. Concuerdo con Dyson en que el problema es que le estamos diciendo a todo el mundo que sean sapos y a nadie que sean pájaros, y eso no genera un ecosistema saludable. Is that we're telling everyone to be frogs and no one to be birds, and that doesn't make for a healthy ecosystem. ¿Qué le recomendaría usted a alguien que quiere cambiar de carrera y pasar de una especialidad a otra? The issue is El problema es que hemos dedicado tiempo a hacer una sola cosa. El trabajo es parte de nuestra identidad y es difícil dejarlo de un día para otro, pero hay maneras para hacer una transición gradual. Recientemente estaba leyendo una investigación de la plataforma de empleos LinkedIn.
Analizaron las carreras de 500.000 de usuarios para intentar encontrar cuáles son los factores que determinan si una persona se convierte en un ejecutivo de una compañía. Y encontraron que el número de ocupaciones distintas que había tenido una persona jugaba un rol primordial. Así que la principal recomendación del economista jefe de LinkedIn es que las personas cambien de ocupación con frecuencia en los inicios de sus carreras. Gama, ¿cómo los generalistas triunfan en un mundo de especialistas? David Epstein nos ha dado una visión sorprendente, interesante, diferente. Muchas gracias, David. Thank you for having me. Al regresar de la pausa, pasamos a nuestra sección de genialidades memorables. Hoy vamos a darles un merecido reconocimiento a los miembros del Departamento de Energía de Estados Unidos. Ya verá por qué. La demanda de gas natural ha aumentado a nivel mundial y de manera sostenida durante los últimos 50 años. Y Estados Unidos es tanto el mayor productor como el mayor consumidor de este combustible fósil en todo el planeta. Detrás de todo esto hay, por supuesto, una mala noticia. La quema del gas natural como fuente de energía es una de las principales causas del calentamiento global. Es por eso que gobiernos, expertos y organizaciones especializadas de todo el mundo buscan alternativas para que podamos alejarnos de combustibles fósiles tan dañinos para el medio ambiente como el gas, el petróleo crudo, el carbón. Pero Estados Unidos ha escogido otra ruta. Recientemente, el Departamento de Energía de este país intentó, entre comillas, mejorar la imagen del gas natural y así terminaron en nuestro catálogo de genialidades memorables. Miren. Esta es la planta de gas natural en Quintana, en el estado de Texas. Recientemente, el Departamento de Energía de Estados Unidos aprobó una masiva expansión a esta instalación. Según el comunicado de prensa que emitió el subsecretario de Energía, Mark Meneses, esta expansión generaría nuevos empleos, llevaría a un aumento en la producción de gas natural y le permitiría a Estados Unidos exportar más libertad. Así como lo oye, Meneses aseguró que el gas natural que produce su país es un gas libertador y que mientras más países dependan de él, más libertad habría en el mundo. Si se está preguntando cómo funciona eso de un gas libertador, el subsecretario de Energía Fósil, Steven Weinberg, tiene una explicación. Él afirma que este gas está compuesto por moléculas de libertad estadounidense. Parece que a Weinberg se le olvidó lo que aprendió en la clase de química. Por supuesto, ninguno de los funcionarios hizo mención alguna de los efectos que exportar y quemar este gas libertador tendría sobre el medio ambiente. Las burlas y críticas no se hicieron esperar, y algunos usuarios en las redes se preguntaron si ahora el carbón debería ser llamado rocas de libertad. Dice el himno nacional estadounidense que Estados Unidos es la tierra de los libres. Pero estos funcionarios se lo han tomado quizás demasiado literal. El gas libertador, una estrategia de mercadeo que es toda una genialidad memorable. Si conoce algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y cerramos el programa de hoy hablando de cazacorruptos, pero no de los cazacorruptos que alcanzaron la fama en años recientes y cuya conducta está ahora siendo cuestionada. Más bien se trata de cazacorruptos de los que usted probablemente no ha oído hablar. En colaboración con la revista America's Quarterly, le presentamos a las figuras anticorrupción de América Latina, las personalidades que han liderado la batalla contra la impunidad desde ámbitos tan diversos como el periodismo, el gobierno y la sociedad civil. Miren.
El fiscal José Domingo Pérez se ha ganado el apoyo de los peruanos. Este ícono de la lucha anticorrupción investiga a 3 expresidentes acusados de estar involucrados en el caso Odebrecht y a la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori por lavado de activos. En Ecuador, Diana Salazar también tiene fama de cazacorruptos. Antes de convertirse en la fiscal general más joven de la historia de Ecuador, Salazar lideró importantes investigaciones de corrupción asociadas a Odebrecht y a la FIFA. Hoy lleva casos contra el expresidente Rafael Correa y el actual mandatario Lenín Moreno. El brasileño Luis Antonio Marrey más bien se ha dedicado a cazar corruptos en Honduras. Hasta hace poco lideró la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos en el país centroamericano y encabezó una investigación contra 12 personas del entorno del expresidente Porfirio Lobo acusadas de lavar dinero. La periodista mexicana Nayeli Roldán se ha propuesto exponer la corrupción que el gobierno de su país ocultaba. En su investigación, La estafa maestra reveló que la gestión de Enrique Peña Nieto estuvo involucrada en negocios irregulares de aproximadamente 420 millones de dólares. Por su parte, Mercedes de Freitas dirige Transparencia Venezuela, una asociación sin fines de lucro que lucha contra la corrupción en el país sudamericano. Frente a las múltiples trabas impuestas por el gobierno, de Freitas y su equipo han recurrido a las nuevas tecnologías. Aplicaciones como Dilo Aquí permiten a los usuarios denunciar crímenes de corrupción y acceder a asesoría legal. Estas personas se están encargando de que la lucha contra la corrupción en América Latina siga dando sus frutos, siga dando resultados positivos. Por eso hoy los celebramos sus éxitos y agradecemos su importante trabajo. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.